Cuando llegó el momento de abrir los regalos de Navidad, mi sobrina tomó el que yo había llevado para ella. En cuanto abrió la caja, me miró, se rió y dijo, ¿un iPad mini? ¿Eso es todo? Luego empujó el regalo hacia mí. Me quedé quieta unos segundos, intentando mantener la calma. Después me levanté. Fui hasta el árbol y empecé a recoger todos los regalos que yo misma había llevado. Eran 16 paquetes. Los puse en el auto sin decir una palabra. Mi papá levantó la voz y dijo que estaba exagerando. Le respondí tranquilamente que no, y que al día siguiente, a las 9 de la mañana, dejaría de pagar los gastos de la casa. No dijo nada más. La casa de mis padres en San Diego estaba llena de luces y ruido. Mis sobrinos corrían por todas partes. Mi cuñada gritaba desde la cocina, y mi padre bebía whisky frente al televisor, como siempre. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, ayudando a poner la mesa y sonriendo de manera automática cada vez que alguien me hablaba. Nadie notó el esfuerzo que me costaba. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, todos se sentaron alrededor del árbol. Había más de 50 cajas, y casi un tercio eran mías. Me gustaba dar regalos, o, al menos, solía gustarme. Ver las reacciones de los demás me daba una especie de satisfacción que ya no encontraba en ninguna otra parte de mi vida. Mi sobrina, Allison, fue la primera en abrir el suyo. Tiene 13 años, y últimamente no hay manera de hablar con ella sin que ruede los ojos o haga un comentario sarcástico. Le había comprado un iPad mini porque había pasado meses pidiéndolo en voz alta cada vez que alguien mencionaba la palabra tecnología. Pensé que se emocionaría. Pensé mal. Cuando abrió la caja, me miró con esa sonrisa cínica que aprendió de su madre y soltó. ¿Un iPad mini? ¿Eso es todo? Luego empujó el regalo hacia mí, como si le diera asco. Sentí el cuerpo entero tensarse. Mi hermano se rió, como si la situación fuera graciosa. Mi cuñada fingió no escuchar. Todos parecían estar esperando que yo me lo tomara con humor, pero no pude. Me quedé quieta unos segundos. Luego me levanté despacio, con las manos temblando, y empecé a recoger uno por uno los regalos que yo había llevado. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el papel rasgándose y el murmullo incómodo de fondo. En total, 16 paquetes, algunos pequeños, otros envueltos con cuidado, con notas escritas a mano. Todos terminaron en el asiento trasero de mi auto. Cuando cerré la puerta, mi padre levantó la voz desde el comedor. Dijo que estaba exagerando, que era solo una niña. Le respondí sin gritar, sin perder la calma. Le dije que no, que lo que estaba haciendo era poner un límite, y que al día siguiente, a las 9 de la mañana, dejaría de pagar los gastos de la casa. Se hizo un silencio que casi me dolió. Mi madre me miró con una mezcla de culpa y miedo, pero no dijo nada. Mi padre tampoco. Supongo que en ese momento entendió que hablaba en serio. Subí al auto y conduje sin rumbo por más de una hora. No lloré. No podía. Sentía algo más profundo que tristeza o enojo. Era decepción, un cansancio que venía de años de dar, de intentar mantener todo en pie, mientras los demás solo tomaban. Esa noche dormí en mi departamento, rodeada de bolsas de regalo. Me quedé mirando las cajas apiladas junto a la ventana y me pregunté en qué momento había empezado a comportarme como una extraña dentro de mi propia familia. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcó las 9, abrí el correo electrónico del banco y cancelé las transferencias automáticas. Luz, agua, gas, cable, incluso la hipoteca que aún estaba a nombre de mis padres. Todo. Y lo peor es que no sentí culpa, solo una calma extraña, como si por fin algo dentro de mí se hubiera apagado. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 9:15. Sabía que era mi madre. No contesté. Luego llamó mi hermano, después mi padre, y finalmente mi cuñada, que nunca me hablaba directamente. Dejé que todos los llamados se acumularan. A las 10:03 mi madre me mandó un mensaje corto. ¿Qué hiciste, Emily? No podemos pagar todo eso sin ti. Lo leí varias veces antes de bloquear la pantalla. Era la primera vez que ella me escribía sin una pizca de cariño. No preguntó cómo me sentía. Solo habló del dinero. Pasé el resto de la mañana limpiando. Lavé los platos, doblé la ropa, barrí el piso. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba moverme. Si me quedaba quieta, empezaba a temblar. Me repetía que había hecho lo correcto, que ya era hora de dejar de sostenerlos. Pero parte de mí sabía que no lo había hecho solo por dignidad. Lo hice porque estaba cansada de ser invisible. A las 11, alguien golpeó mi puerta con fuerza. Era mi hermano, Mark. Entró sin que lo invitara. Tenía esa expresión arrogante de siempre, como si todo lo que yo hiciera fuera una ofensa personal contra él. Me preguntó si me había vuelto loca, si entendía lo que estaba causando. Dijo que Allison estaba llorando porque no quiso ofenderme. Le respondí que si su hija había aprendido a humillar a la gente en público,
era porque alguien en su casa le enseñó que eso no tiene consecuencias. Él me llamó egoísta. Me dijo que había arruinado la Navidad y que nuestros padres estaban desesperados. Y ahí fue cuando le recordé que el dinero que yo enviaba cada mes no era ayuda, sino que estaba pagando la mitad de una casa que mi padre había prometido poner a mi nombre, hace 6 años. Mark se quedó en silencio. Luego soltó un «no empieces con eso» y se fue golpeando la puerta. Cuando el ruido desapareció, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de algo más parecido a liberación. Era como si, después de tanto tiempo, finalmente alguien me hubiera escuchado, aunque fuera a gritos. Por la tarde, mi madre me escribió de nuevo. Me pidió que no hiciera sufrir a mi padre, que él no estaba bien de salud. No mencionó nada sobre mi esfuerzo, ni sobre el comentario cruel de Allison, solo la preocupación por él. Siempre él. Respondí con un solo mensaje. No pienso volver hasta que alguien en esa casa me respete. Ella no contestó. Esa noche, preparé una taza de té y me senté frente a la ventana. Afuera todavía se veían algunas luces navideñas encendidas. Pensé en todos los años que había pasado organizando esas reuniones, comprando regalos, pagando deudas ajenas, intentando mantener una armonía que solo existía en mi cabeza. Y ahora, todo lo que me quedaba era silencio. Un silencio que por primera vez no me dolía. A las 11, mi padre me llamó. No grito, no reproche, solo su voz cansada. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo todo eso, que él nunca me pidió nada. Le respondí que no hacía falta pedirlo. Yo siempre me adelantaba. Le recordé que cada cuenta, cada factura y cada comida de Navidad la había pagado yo desde que perdieron el negocio. No hubo respuesta. Solo respiración pesada. Antes de colgar, dijo algo que me dejó helada. Si tú no lo haces, nadie más lo hará. Y lo dijo como una orden, no como una frase triste. Me quedé mirando el teléfono durante minutos. En ese momento entendí que no solo había estado manteniendo la casa, sino el equilibrio emocional de todos. Si yo caía, ellos se desmoronaban, y tal vez eso era justo lo que necesitaban. Al día siguiente, desperté con más llamadas perdidas, pero también con un mensaje inesperado. Era de Allison. Decía, «Tía, lo siento, no pensé antes de hablar». Era corto, pero real. Por primera vez, sonó como una niña, no como una miniatura de su madre. La miré en la pantalla durante un buen rato. Pensé en responderle enseguida, pero decidí esperar, no porque quisiera castigarla, sino porque no quería volver a ser la tía que arregla todo. Por primera vez en muchos años, iba a dejar que los demás sintieran las consecuencias de lo que hacían. El tercer día después de Navidad amaneció gris, aunque no hacía frío. Me desperté temprano, sin alarma. Tenía la cabeza llena de pensamientos, pero al mismo tiempo, una calma que no sentía desde hacía años. Revisé el teléfono. 15 llamadas perdidas, 8 mensajes de mi madre, 3 de mi hermano, ninguno de mi padre. Y el de Allison seguía ahí, sin responder. Decidí no mirar más. Me vestí, agarré las llaves y salí. No tenía destino. Terminé en un café pequeño cerca del centro, donde solía ir a estudiar cuando era más joven. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. No había nadie que me conociera, y eso me dio un alivio extraño. Mientras esperaba, vi un grupo de personas riendo en la mesa de al lado, probablemente compañeros de trabajo haciendo un intercambio atrasado. Pensé en lo mucho que me había esforzado durante años por recrear ese tipo de ambiente en mi familia. Quería que fuéramos unidos, que nos apoyáramos, que cada Navidad se sintiera como una prueba de que todo estaba bien, pero la verdad era que nunca lo estuvo. Cuando llegó mi café, me encontré pensando en mi padre, en cómo siempre había justificado su frialdad diciendo que era su manera de preocuparse, que su silencio era protección, que su control era cuidado, y yo lo creí. Hasta ese momento. A las 11, recibí otro mensaje de mi madre. Esta vez era diferente. No pedía, ni lloraba. Solo escribió, «Tu padre está muy molesto. Dice que si no vuelves, venderá la casa». Me quedé mirando esas palabras con un nudo en el estómago, no porque me doliera la idea de perderla, sino porque por primera vez sentí que ya no me importaba. Esa casa era solo una estructura llena de recuerdos que pesaban demasiado. Contesté sin pensarlo, «Que la venda. Yo no vuelvo». A los pocos minutos, ella respondió con algo que me descolocó. «Entonces no vuelvas nunca». Ahí entendí todo. No era solo el dinero, era el control. Yo había roto el equilibrio que mantenía a todos tranquilos, y eso era imperdonable. Volví a mi departamento y empecé a abrir los regalos que había traído conmigo, no para quedármelos, sino para ver qué había en cada uno. Había un abrigo de lana para mi madre, un reloj caro para mi padre, libros para Mark, juguetes para los niños, todos pensados con cuidado.
todos elegidos para gustarles, no para expresar algo mío. Cuando terminé, me di cuenta de que ni uno solo de esos regalos tenía que ver conmigo. Era como si durante años hubiera intentado comprar cariño. Esa noche, doné casi todo a una organización local. Fui personalmente a dejar las cajas. El encargado me preguntó si eran cosas nuevas, y cuando le dije que sí, sonrió sorprendido. Me ofreció un recibo fiscal, y me reí por primera vez en mucho tiempo. No quería recuperar nada, solo soltar. De regreso a casa, vi una llamada de Allison. Dudé un momento, pero contesté. Su voz sonaba temblorosa. Dijo que su papá le había prohibido hablarme, pero que necesitaba decirme algo. Me contó que había escuchado a mi madre llorando y a mi padre gritando que, sin mi dinero, todo se iba al carajo. Le respondí que no era su culpa, que ella no tenía que cargar con nada de eso. Me dio las gracias, y antes de colgar, dijo que quería verme. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No soñé con mi familia, no soñé con la casa, solo silencio. A la mañana siguiente, fui al parque donde solíamos ir cuando Allison era niña. Estaba vacío. Me senté en la banca más alejada, con una taza de café en las manos. Minutos después, la vi venir corriendo, con una chamarra grande y los ojos hinchados. Me abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue distinto. No era el de una sobrina mimada. Era el de alguien que había visto una verdad que no debería haber visto tan pronto. Me contó que mi padre había pasado todo el día furioso y que mi madre le había dicho que yo los traicioné. Dijo que no entendía por qué, si yo siempre había sido la que ayudaba. Le respondí que, a veces, ayudar demasiado es otra forma de permitir que te lastimen. Nos quedamos en silencio un rato. Luego ella me pidió que no desapareciera, que no la dejara sola. Le prometí que no lo haría. Pero también le dije que no volvería a esa casa mientras las cosas siguieran igual. Cuando nos despedimos, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la hija obediente, ni la hermana responsable, ni la tía generosa. Era alguien que, por fin, empezaba a elegirse a sí misma. Esa noche, recibí un correo de mi padre con una sola línea. Espero que estés orgullosa. Lo borré sin leerlo 2 veces, y por primera vez, lo estuve. Pasó una semana sin ningún contacto más, ni llamadas, ni mensajes, nada. El silencio de mi familia, que antes me habría destrozado, se sentía ahora como una tregua. Por primera vez, podía escuchar mis propios pensamientos sin culpa. Volví a trabajar después de Año Nuevo. Mis compañeros notaron que algo en mí había cambiado. Uno de ellos me dijo que me veía más tranquila, más ligera. Sonreí, aunque por dentro sentía algo distinto. No era tranquilidad, era una especie de vacío, como si estuviera aprendiendo a vivir sin el peso de los demás. Una tarde, mientras revisaba unos informes, recibí un correo inesperado. Era de mi padre. Solo decía: tu madre está en el hospital. No hace falta que vengas si vas a seguir con tu actitud. Leí la frase varias veces. El tono seco, calculado, como siempre. Me temblaron las manos, pero no por miedo. Era furia. No podía creer que incluso en ese momento usara la enfermedad de mi madre como una herramienta de manipulación. Durante unos minutos pensé en no ir, en quedarme firme, demostrar que no volvería a caer, pero algo más fuerte me impulsó a tomar las llaves. No por él, por ella. Cuando llegué al hospital, la encontré en observación. No era grave, solo un pico de presión alta. Mark estaba ahí, con su esposa. Me miraron como si estuviera fuera de lugar. Nadie dijo nada. Mi madre, al verme, soltó un suspiro de alivio. Sus primeras palabras fueron: sabía que ibas a venir, y eso me dolió más que cualquier reproche. No me abrazó. No se disculpó. Solo reafirmó su certeza de que, pase lo que pase, yo siempre terminaría volviendo. Pasé la noche con ella, en silencio. Cada tanto me pedía agua o que le subiera el volumen a la televisión del cuarto. Ni una palabra sobre lo ocurrido en Navidad, ni sobre los mensajes que me mandó. Era como si intentara borrar todo de un plumazo. Al amanecer, cuando Mark regresó con café, me miró con desdén y me dijo que esperaba que ya se me hubiera pasado el drama. No respondí. Solo recogí mi bolso y salí del cuarto. Mientras caminaba por el pasillo, mi padre apareció. Llevaba el mismo abrigo viejo que usaba cada invierno. Me miró con esa expresión de superioridad que nunca había perdido, incluso cuando todo le salió mal. Me dijo que ya estaba bien, que lo que pasó se había salido de control y que era momento de volver a la normalidad. Le pregunté si por normalidad se refería a que yo siguiera pagando todo mientras ellos me trataban como si no existiera. Su respuesta fue una sonrisa cansada, pero no triste. Una sonrisa de quien sigue creyendo que tiene el control. Me dijo que si yo no quería hacerlo por ellos, al menos lo hiciera por la familia.
Esa palabra, familia, me sonó hueca. ¿Cuántas veces la habían usado como excusa para abusar de mi paciencia, de mi dinero, de mi afecto? Le respondí que no, que esta vez no habría normalidad, que ya no iba a seguir salvando a nadie. Por un segundo, su rostro se endureció. Luego solo dijo, no sabes lo que estás haciendo, pero sí sabía. Por fin lo sabía. Salí del hospital con el corazón apretado, pero también con una claridad que nunca había sentido. Ya no me importaba si pensaban que era egoísta o ingrata. Lo único que quería era dejar de sentir que debía justificar mi existencia. Esa noche, Allison me escribió de nuevo. Me contó que su abuela estaba mejor y me preguntó si podía venir a quedarse conmigo unos días. No lo dudé. Le dije que sí. Cuando llegó, traía solo una mochila y una mirada que mezclaba tristeza y alivio. Me abrazó fuerte y dijo que no soportaba más la tensión en la casa. Me quedé callada. No quería hablar mal de sus padres frente a ella, pero supe que lo que sentía era real. Durante esos días, descubrí que Allison era mucho más madura de lo que imaginaba. Me ayudó a cocinar, me acompañó al trabajo un par de veces y, poco a poco, empezó a contarme cosas que nunca había dicho. Que mi hermano y su esposa peleaban todo el tiempo, que mi madre lloraba cuando creía que nadie la veía, y que mi padre repetía una frase una y otra vez: sin Emily, nada funciona. Escuchar eso me dejó sin palabras, no porque fuera un reconocimiento, sino porque era exactamente la verdad que yo había estado evitando. Habían construido su estabilidad entera sobre mí, y ahora que me fui, todo estaba desmoronándose. Una noche, mientras Allison dormía en el sofá, me quedé observándola. Pensé en lo injusto que era que una niña tuviera que vivir en medio de todo ese caos emocional. Me prometí que no iba a repetir el mismo ciclo con ella, que si alguien debía romper esa cadena, iba a ser yo. Y ahí, en medio de ese silencio tranquilo, entendí algo que nunca había querido aceptar. A veces, para salvar a una familia, hay que dejar que se rompa primero. Allison se quedó conmigo más tiempo del que habíamos planeado. Al principio, iba a ser solo por 3 días, pero después de una semana me di cuenta de que no tenía intención de regresar. Y, para ser honesta, yo tampoco tenía intención de mandarla de vuelta. Durante el día, ella me acompañaba al trabajo o se quedaba en casa ayudándome con cosas simples. Por las noches, veíamos películas o cocinábamos algo. No hablábamos mucho sobre su familia, pero a veces, en medio del silencio, soltaba frases cortas que me dejaban pensando horas. Una noche dijo: mi papá no soporta cuando las cosas no giran alrededor de él. Otra vez comentó: la abuela dice que tú cambiaste desde que ganaste más dinero que todos. Yo solo escuchaba. No la corregía. Sabía que para ella, decirlo ya era una forma de liberarse. Mientras tanto, los mensajes de mis padres se detuvieron por completo. Ni reclamos, ni noticias. Solo silencio. Era evidente que estaban usando la distancia como castigo, pero lo curioso era que esa distancia me estaba curando. Cada día sin ellos se sentía un poco más liviano. Una tarde de domingo, mientras doblábamos ropa, Allison me preguntó si había sido difícil mantenerlos a todos tantos años. Le dije la verdad, que sí, que a veces me sentía como si viviera para sostener una estructura que estaba destinada a caerse. Le conté cómo cada vez que pensaba en decir no, algo en mí se encogía, porque desde pequeña me enseñaron que negarme a ayudar era lo mismo que no amar. Ella me miró con una seriedad que no esperaba para su edad y dijo: entonces creo que yo tampoco sé decir que no. Esa frase me dolió más de lo que imaginé. Vi en ella la misma semilla que había crecido dentro de mí, y no podía permitir que pasara por lo mismo. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión. Iba a hablar con mis padres, pero no para reconciliarme. Quería cerrar el ciclo, dejar las cosas claras, sin gritos, sin culpas, sin promesas vacías. El lunes, después del trabajo, marqué el número de mi madre. Contestó enseguida, como si hubiera estado esperando. Su tono fue amable, demasiado amable. Me preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, si Allison estaba bien. Fingí normalidad. Luego fui directa. Le dije que necesitaba hablar de dinero, de la casa y de los límites. Hubo silencio. Luego, su voz cambió. Dijo que no era momento de hablar de eso, que la familia debía estar unida, que mi padre ya había pasado suficiente vergüenza con mis decisiones. Le respondí con calma que no era mi vergüenza la que debía preocuparles, que lo único que había hecho era dejar de ser su solución permanente. Se enojó. Dijo que estaba repitiendo el egoísmo del lado de mi abuela y que siempre había sabido que el dinero me haría sentir superior. Ahí lo entendí todo. No importaba cuánto diera, nunca iba a ser suficiente, porque no querían mi apoyo, querían mi sumisión. Le dije que seguiría ayudando a Allison cuando lo necesitara, pero que mis responsabilidades con ellos habían terminado. Antes de colgar,
Me lanzó una última frase. Entonces no esperes volver a esta casa. Respondí con un simple, no pensaba hacerlo. Después de la llamada, sentí una mezcla de tristeza y alivio. No lloré. Era como si mi cuerpo ya no tuviera energía para eso. Lo único que podía hacer era respirar. Allison me encontró en el sofá y se sentó a mi lado. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que a veces cerrar una puerta es la única forma de dejar entrar aire nuevo. Ella asintió sin decir nada. Se recostó en mi hombro y nos quedamos mirando la televisión sin prestarle atención. Esa semana, la escuela de Allison volvió a clases. Su madre finalmente la llamó, pero la conversación fue corta y tensa. Cuando colgó, me dijo que su mamá le había dicho que se estaba dejando manipular por mí. Yo respiré hondo. Le aclaré que ella era libre de volver cuando quisiera, que no tenía que elegir entre su familia y yo. Pero ella respondió algo que me desarmó. Ya elegí. Tú me escuchas. Ellos no. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, pensando en lo que eso significaba. Tal vez no estaba destinada a tener la familia que soñé, pero podía empezar a construir una nueva, diferente, con alguien que todavía creía que se podía cambiar. Mientras la veía dormir, entendí que el amor verdadero no se mide por cuánto aguantas, sino por cuándo decides detenerte. Y por primera vez, no sentí culpa por haberme detenido. El siguiente mes fue tranquilo, casi demasiado. Allison y yo encontramos una rutina que se sentía natural. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntas y después la llevaba a la escuela. En las tardes, cocinábamos o paseábamos por el vecindario. No había gritos, ni reproches, ni silencios incómodos, solo pequeñas conversaciones, risas tímidas y una sensación de paz que ninguna de las dos conocía. Pero la calma nunca dura mucho cuando vienes de una familia que necesita el conflicto para sentirse viva. Un jueves, al salir del trabajo, vi un auto estacionado frente a mi edificio. Era el de mi hermano. Su presencia me tensó de inmediato. Estaba recargado en la puerta, con los brazos cruzados y esa mirada altiva que siempre usaba cuando quería intimidar. Ni siquiera esperó a que me acercara para empezar. Dijo que mi pequeña rebelión había ido demasiado lejos. No le contesté. Subí las escaleras y él me siguió. Cuando llegamos a mi puerta, me empujó suavemente para entrar. Dijo que Allison tenía que volver a casa, que mi madre estaba enferma, de preocupación, y que mi padre había decidido poner la casa a su nombre, para evitar problemas. Lo dejé hablar. Me limité a escucharlo mientras se paseaba por mi sala, criticando todo, el tamaño del departamento, los muebles, la decoración. Era su forma de recordarme que, en su mente, yo seguía siendo parte de ellos, aunque fingiera estar separada. Cuando terminó su monólogo, le pedí que se sentara. Le dije que Allison no era un trofeo familiar, que si quería hablar de ella, lo haríamos con calma y sin amenazas. Me miró con una sonrisa burlona y respondió que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que la niña estaba empezando a pensar como yo. Le dije que si eso significaba que aprendía a poner límites, entonces sí, ojalá pensara como yo. Allison apareció en ese momento, saliendo de su cuarto. Había escuchado todo. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Dijo que no quería volver, que se sentía mejor conmigo. Mark la miró con decepción, como si acabara de traicionarlo. Luego me lanzó una mirada cargada de rabia y dijo, «Esto no se va a quedar así». Se fue dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. Esa noche, Allison se quedó en silencio. No quiso cenar. Solo se sentó en el sofá, abrazando una almohada. Me dijo que se sentía culpable, que no quería empeorar las cosas entre su papá y yo. Le respondí que no era su culpa, que los adultos a veces olvidan lo que significa escuchar. Me abrazó sin decir nada, y por primera vez sentí que no era yo quien la estaba consolando, sino al revés. 2 días después, recibí una llamada del colegio. Me dijeron que la madre de Allison había pasado por la mañana a dejar una carta firmada por un abogado, exigiendo que la menor regresara inmediatamente a su hogar. Mi cuerpo se tensó. No por miedo legal, sino por tristeza. Sabía que ellos no querían recuperarla por amor, querían hacerlo por orgullo. Esa noche, Allison se encerró en su cuarto y no salió hasta tarde. Cuando lo hizo, traía una maleta lista. Me miró y dijo que no quería que yo tuviera problemas. Intenté convencerla de quedarse, pero me pidió que la dejara decidir. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. No puedo aprender a ser fuerte si te uso de escudo. Me quedé quieta. No supe qué decir. En ese instante, entendí que mi ejemplo la había marcado más de lo que imaginaba. Había aprendido que a veces amar también significa dejar ir. La llevé a su casa esa misma noche. Nadie salió a recibirla. Toqué el timbre 3 veces hasta que mi cuñada abrió la puerta, sin mirarme. Allison entró, se volvió hacia mí y dijo, «Te voy a escribir».
Solo pude asentir. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también que algo nuevo nacía. De regreso a mi auto, respiré hondo. El camino a casa se sintió eterno. No lloré, pero me ardían los ojos. Era una mezcla de orgullo y pérdida, una sensación que no sabía cómo manejar. Al llegar a mi departamento, vi un sobre debajo de la puerta. Era una carta de mi padre. Adentro solo había una hoja, escrita con su letra firme. No te das cuenta del daño que haces. Tu madre está destrozada. Espero que algún día entiendas lo que significa la lealtad. Me quedé leyendo esa última palabra. Lealtad. Para ellos, siempre había significado obediencia, pero para mí, empezaba a significar otra cosa, decir la verdad, incluso cuando duele. Esa noche, escribí una carta también, no para ellos. Para mí. La guardé en un cajón, sin firmarla, solo con una frase al final. Ya no necesito que me quieran, necesito que me respeten. Y con eso, dormí por primera vez sin sentir culpa. Pasaron 3 semanas desde que Allison regresó con su familia. No supe nada de ella durante los primeros días, aunque todos los días revisaba el teléfono esperando algún mensaje. Nada. Me repetía que debía darle espacio, pero la verdad es que la casa se sentía vacía sin su risa, sin el ruido de sus pasos, o las pequeñas notas que dejaba pegadas en el refrigerador. Había aprendido a llenar los huecos de mi vida con su compañía, y ahora, el silencio se sentía demasiado grande. El trabajo se volvió mi refugio. Me quedaba más horas de las necesarias, revisando informes que ya estaban listos, solo para no tener que pensar, hasta que una tarde, mientras salía del edificio, vi un número desconocido en el celular. Respondí sin pensarlo. Era Allison. Su voz sonaba débil, como si hablara en susurros. Me dijo que no podía quedarse mucho tiempo al teléfono, que su mamá estaba en casa. Me contó que las cosas estaban igual o peor, que su padre apenas le dirigía la palabra, y que su abuela le prohibió mencionarme. Pero quería que supieras que sigo bien, dijo, y que guardo mi maleta lista por si algún día puedo volver. Su frase me dejó sin aire. Me prometí no llorar, pero cuando colgamos no pude evitarlo. No por tristeza, sino por impotencia, porque entendí que ella estaba atrapada en el mismo ciclo que yo había tardado 30 años en romper. Esa noche escribí un correo largo a mi madre, no con reproches, sino con todo lo que nunca me había atrevido a decirle. Le conté cómo me sentía siendo la hija que siempre resolvía todo, cómo dolía saber que mi esfuerzo no valía si no venía acompañado de sumisión. Le dije que no quería volver a esa dinámica, pero que todavía deseaba que algún día pudiéramos hablar sin culpa ni chantaje. Nunca obtuve respuesta. 2 días después, mientras hacía compras, recibí un mensaje corto de mi hermano. Papá tuvo un infarto leve. Está estable. El corazón me dio un vuelco. Me quedé quieta, con el carrito a medio pasillo. No sabía qué sentir. Parte de mí quería correr al hospital. Otra parte quería quedarse donde estaba. Al final fui. Cuando llegué, Mark estaba en la sala de espera. Me miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. No dijo nada. Solo asintió hacia la puerta del cuarto. Mi padre estaba conectado a monitores, con el rostro pálido, pero consciente. Cuando me vio, frunció el ceño. Sabía que vendrías, dijo con voz baja. Respondí que no lo hice por él, sino porque no quería arrepentirme después. Se rió sin humor. Dijo que nunca supe ser agradecida. No discutí. Solo lo miré. Ese hombre que había pasado toda su vida creyendo que el poder era respeto. Y por primera vez, no sentí miedo de decepcionarlo. Le dije que esperaba que se recuperara pronto, pero que no iba a volver a ser parte de su juego, que podía odiarme si quería, pero que no iba a seguir pagando con mi paz el precio de su orgullo. Él cerró los ojos, como si no quisiera escuchar. Cuando volví a mirar, estaba dormido. Mi madre entró después, con el rostro enrojecido por el llanto. Me pidió que me fuera. No con ira, sino con ese tono cansado de quien ya ha decidido no intentar entender. La obedecí. En el estacionamiento, Mark me alcanzó. Me dijo que mi padre probablemente no iba a cambiar, y que mamá tampoco sabía cómo hacerlo. Me sorprendió escucharlo así, sin sarcasmo. Dijo que a veces pensaba que todos habíamos crecido sin aprender a querernos bien, que tal vez, lo que yo había hecho, aunque doliera, era lo único que podía romper ese patrón. No supe qué contestar. Solo asentí, y por primera vez en mucho tiempo, nos despedimos sin rencor. Esa noche, Allison me escribió otra vez. Me contó que había escuchado lo del hospital y que su abuelo estaba mejor. También me dijo que había mostrado a su mamá una redacción que escribió para la escuela, titulada Aprender a decir no. Cuando le pregunté de qué trataba, respondió, de ti. Leí ese mensaje una y otra vez. No podía creerlo. Lloré, pero esta vez no de tristeza. Era algo más parecido a alivio.
Por primera vez en años, sentí que algo que hice no terminó en culpa o reproche, sino en enseñanza. Esa noche entendí que no necesitaba volver a esa casa para sanar, que mi historia con ellos no se trataba de reconciliar, sino de reconocer que el amor no basta si no viene con respeto, que la sangre no te obliga a quedarte donde te duele. Mientras apagaba las luces, sentí que por fin el peso que había cargado toda mi vida empezaba a soltarme poco a poco, y, en medio de la oscuridad, sonreí al recordar las palabras de Allison. Aprender a decir no también es una forma de querer. El hospital se volvió un recuerdo que nadie mencionaba. Mi padre se recuperó rápido, y, según supe por mi hermano, volvió a la rutina como si nada hubiera pasado. Mi madre siguió cuidándolo, sin cambiar una sola palabra de las que me había dicho. Era como si todo el mundo allá estuviera decidido a pretender que nada había ocurrido. Y por primera vez, yo no sentí la necesidad de arreglarlo. El trabajo me mantuvo ocupada. Empecé a ahorrar con un propósito claro: mudarme a otro estado. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba empezar algo que no me recordara a ellos. Denver siempre me había parecido una ciudad tranquila, suficiente para respirar. Busqué departamentos, contacté a una empresa allá, y antes de darme cuenta, ya tenía una entrevista programada. Le conté a Allison por mensaje. Su respuesta fue inmediata: «Estoy orgullosa de ti». Esa frase, tan simple, me dejó con lágrimas en los ojos. Era algo que nunca había escuchado de nadie de mi familia. Los días previos a la entrevista, mi hermano me llamó, dijo que quería verme, que necesitaba hablar sin discutir. Acepté, aunque una parte de mí dudaba. Nos reunimos en una cafetería. Llevaba un aspecto cansado, distinto al de siempre. Me dijo que papá estaba mejor, pero que seguía resentido conmigo. Luego suspiró y me contó algo que no esperaba escuchar. Después de que dejé de pagar las cuentas, él se vio obligado a vender parte del terreno familiar. Al principio lo odiaron por eso, pero luego, cuando vieron que podían sobrevivir sin mí, las cosas empezaron a estabilizarse. «Te van a odiar por años, pero también te van a necesitar menos», dijo. Y eso, aunque no lo creas, es lo mejor que pudo pasar. Sus palabras me dejaron helada. No porque me doliera lo que dijo, sino porque, por primera vez, sonó sincero. Había un tipo de respeto nuevo en su voz. Tal vez porque entendió que mi decisión no fue castigo, sino una forma de romper el ciclo que a él también lo estaba ahogando. Antes de despedirnos, me contó que Allison había empezado terapia por sugerencia de la escuela. Sonreí. Era un buen signo. Alguien la estaba ayudando a poner en palabras lo que nosotros nunca supimos. Esa noche, de regreso en casa, encontré en el buzón una carta con la letra de mi madre. Me quedé un rato con el sobre en las manos, dudando si abrirlo. Al final lo hice. No era una disculpa. Era corta, casi fría. Tu padre no entiende tus decisiones, pero yo sí, aunque no lo diga. Solo no quiero que te olvides de dónde vienes. Feliz año nuevo. No supe cómo sentirme. No era afecto, pero tampoco reproche. Era lo más cercano a un reconocimiento que podía esperar de ella. Y, de algún modo, eso fue suficiente. Los días siguientes pasaron tranquilos. Hice la entrevista por videollamada, y me fue bien. Me ofrecieron el puesto. Denver me esperaba. Mientras empacaba, vi que tenía una caja con los últimos regalos que había traído de aquella Navidad. Algunos los había donado, pero otros los guardé sin saber por qué. Entre ellos, había un libro para Allison, Mujeres que corren con los lobos. Lo tomé y decidí enviárselo. Dentro, escribí una dedicatoria. Nunca dejes que te convenzan de que ser buena significa callar. A la semana siguiente, recibí un mensaje suyo, una foto del libro abierto sobre su cama. Abajo, solo escribió: «Lo estoy leyendo, y sí, sigo con mi maleta lista». Me reí. Esa maleta se había convertido en una especie de símbolo entre nosotras. No solo era un escape, sino una promesa, la de no quedarse donde una deja de ser escuchada. El día que salí rumbo al aeropuerto, no esperaba despedidas, pero cuando llegué al estacionamiento, mi hermano estaba allí. No dijo nada, solo me abrazó. Fue un gesto torpe, incómodo, pero sincero. Me pidió que no cortara todo contacto, que tal vez algún día podríamos tener una familia diferente. Le respondí que eso dependía de todos, no solo de mí. En el avión, mientras despegaba, sentí algo que nunca había sentido: ligereza. Por primera vez en 33 años, mi vida no giraba alrededor de reparar a nadie. No había listas de pendientes, ni cuentas compartidas, ni silencios que tuviera que llenar. Solo yo, mis decisiones y una ciudad nueva esperándome. Antes de guardar el teléfono, recibí una última notificación, un mensaje de Allison. «Te quiero, tía. Gracias por enseñarme que también se puede empezar de cero». Miré por la ventana y sonreí. Había tardado años en entenderlo,
pero al fin lo hacía. A veces, la familia que te rompe también te enseña cómo reconstruirte.